Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes. Hace un tiempito que me acuerdo la última vez que estuve, creo que fue con Orville, cuando él vino por acá y estuvimos juntos visitándoles. Así que siempre es grato ver a los hermanos. Allá los hermanos no sabían que iba a estar acá, yo tampoco, pero igual siempre me piden que mande saludos para todos los hermanos que vea. Así que les traigo los saludos de allá y espero que ustedes me manden para allá también saludos. Si no me los mandan, voy a decir, igual los hermanos hicieron así con la cabeza, con lo cual asumo que sí los mandaron y podemos entonces bendecirles. Muy bien. Pensé hoy qué compartirles y lo que me vino más al corazón es compartirles que Jesús es un sanador perfecto, porque Él no solo sana el cuerpo, sana también el alma, sana el espíritu, sana todo aquello que otros no pueden sanar. Y el Señor verdaderamente es especialista en hacer de nosotros personas parecidas a Jesús. La verdad es que sin una profunda, una real amistad con Jesús, perdemos las ganas de vivir, perdemos las ganas de vivir sanos. Por eso hay tanta gente deprimida, hay tanta gente que pierde la esperanza de una vida feliz. Y si hay algo que el Señor hace en nuestras vidas, es darnos conciencia de que la vida es linda. Hay tanto, pero tanto por lo cual amargarse, hay tanto por lo cual sufrir. El hermano oraba diciendo, Señor, a ver si logramos terminar el tiempo de sufrimiento. Y muchos hemos hecho esta oración en repetidas oportunidades. Pero ante todo eso, yo quiero darles una nota de fe. Jesús ama que nosotros amemos una vida feliz. No feliz por seguir la felicidad, no feliz por simplemente pasarla bien, sino feliz porque la vida en Cristo, cualquiera sea la situación que nos toca vivir, es una vida donde interiormente tenemos paz, como algunos testificaron, tenemos una tranquilidad que va más allá de lo que vivimos externamente. Y el Señor es especialista en darnos ese tipo de vida. Ahora, cuando uno pierde la esperanza de vivir, pierde la perspectiva de la vida. Comienza a estar en una vida sin propósito, pensando que la felicidad no es alcanzable. Y los pensamientos comienzan a ser negativos. Nos parece que nada verdaderamente tiene sentido. Y uno se decepciona. Hago una preguntita así. ¿Alguna vez te decepcionaste de ti mismo? Hola. Bienvenidos al club. Creo que nos pasó unos cuantos. El de perder aún la esperanza de nosotros mismos. Dijimos, yo no tengo solución, a mí no me cambia nadie. Pero saben, ahí es donde quiero darles una nota de fe. El Señor nos puede cambiar la vida, aún al más desquiciado. Algunos, y lo vemos permanentemente fuera de la iglesia, pierden tanto la esperanza y la desilusión de sí mismos es tan grande que desquician su vida y desquician la vida de su familia. El que simplemente lee un poquito los diarios o ve los noticieros, se da cuenta cómo la gente arruina su propia vida y con eso arrastra a su propia familia y a los que están en derredor. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que Jesús puede tomar al más desquiciado, al más arruinado, al más problemático y hacer de él una persona de valor. La Escritura marca un caso que para mí es, no sé si el más llamativo de los que Jesús modificó en su vida. Y es de el que llama la Escritura el endemoniado de Gadara o el endemoniado gadareno. Es interesante porque 3 de los evangelios mencionan esto y cada uno de los evangelios da detalles muy fuertes
de lo desquiciada que estaba la vida de este hombre, imagino yo, para mostrar cómo aún con alguien que ha perdido toda razón y toda esperanza, el Señor lo puede cambiar. Pero además hay algunas otras enseñanzas cuando uno estudia la Escritura que vale la pena mencionar. El texto que quiero mencionar está en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 1. También lo da en Marcos, capítulo 5. También lo da en Mateo 8 y en Lucas 8. Pero yo voy a tomar como base el texto de Marcos. Y antes de llegar al capítulo 5, el versículo 1 de Marcos, quiero leer una frasecita que dice unos versículos más arriba para que nos ubiquemos en qué lugar fue Jesús. Si ustedes ven allí en sus Biblias, en Marcos 4:35, da una frasecita que uno diría, si no está en la Biblia, igual no sería de demasiado problema, no nos agrega mucha teología. Pero dice así: ese día, Marcos 4:35, ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. El Señor estaba en un lado del lago y les pide crucemos al otro lado. A nosotros no nos dice mucho ese otro lado, pero yo imagino que los discípulos se habrán llamado la atención. ¿Al otro lado? ¿Saben cuál era el otro lado? Es el lugar que llamaban Decápolis. Ese lugar, Decápolis, era porque había 10 ciudades que eran mayormente paganas, ciudades donde no era común que vivan los judíos. Era un lugar donde había una gran multitud de templos paganos, donde había una gran prostitución religiosa. Era tan abominable para los judíos ir ahí porque se criaban cerdos, que era prohibido para ellos. Y estos cerdos se usaban para ceremonias religiosas. Además, en ese lugar había un asentamiento principal de los romanos, que eran en ese momento los que estaban sometiendo a Israel. Había una legión de cerca de 6.000 soldados. Así que era un lugar donde ningún judío que se precie de serlo le gustaba ir, o le gustaba siquiera pasar. Y el Señor le dice a los muchachos, pasemos al otro lado. ¿Y cómo dice ahí en Marcos que era de día o de noche? Al anochecer. Digo, qué ocurrencia la del Señor. En vez de hacer noche ahí, después ir con el día, al anochecer les dice, pasemos al otro lado. Yo imagino cómo los discípulos se habrán sentido. Para colmo, cuando ellos van cruzando con el lago, ustedes verán ahí en la Escritura qué les pasó. Una tormenta. ¿Y el Señor cómo lo encuentra cuando está la tormenta? Dormido. Algunos siempre piensan así cuando atraviesan una tormenta en la vida. Parece que el Señor estaría dormido, que no les contesta. ¿Y qué hicieron los discípulos con el Señor? No le dijeron, maestro, vos que sos tan bueno, ¿no te parece que deberías orar? Se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, dice, ¿no te importa que perezcamos? Lo retaron a Jesús. Así que iban de noche a un lugar que no les gustaba ir, pasaban en medio de una tormenta, lo retan a Jesús. Jesús, de alguna manera, cuando se despierta, ora y se calma la tormenta. Y los discípulos dicen, ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Y con ese ambiente llegan al otro lado, al lado que no les gustaba ir. Y tienen un comité de recepción especialísimo. Vamos a leer ahora entonces en Marcos capítulo 5. Dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas,
Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. En Lucas 8:27 este mismo texto agrega, endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Y en Mateo, el mismo texto agrega, era tan violento que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Interesante también en Lucas dice que era un hombre de la ciudad. Son datitos que va agregando la Escritura y que viene bien leer para darse un cuadro completo del comité de recepción que tuvieron los discípulos y Jesús en ese lugar. ¿Qué les parece? ¿Quién se atrevería con un hombre así? Todo había resultado inútil. Lo ataban con grillos, le ponían cadenas y las rompía. Me imagino que trataba de matarse a sí mismo porque dice que se lastimaba a sí mismo y no podía ni suicidarse. ¿Se imaginan este hombre gritando de noche, aullando y vaya a saber cuántas cosas? ¡Qué cuadro, qué cuadro! Alguien que realmente era un imposible. Sigue diciendo la Escritura, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu inmundo, maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió. Una legión son 6.000 hombres, así que tenía más de 6.000 demonios. Porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2.000. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Ustedes, seguro, yo digo, Jesús era especialista en marketing. Porque para llamar la atención, ¿usted se imagina ese cuadro, este hombre que todo el mundo veía, que no lo podían detener, que nadie pasaba por el camino? En un momento viene corriendo ahí a Jesús, tiene este diálogo con Jesús. Los demonios le piden entrar a los cerdos, había como 2.000 cerdos, una cantidad bastante grande, ¿eh? Sería más o menos, si hoy aquí somos, 80 personas, 90. Calcule que es 20 veces más que los que estamos acá. 2.000 cerdos. Y que cuando Jesús le da permiso, los demonios se meten en los cerdos. Yo no me imagino, pobres cerdos, cómo habrán empezado a gritar. 2.000 cerdos gritando, corriendo para todos lados, hasta que en un momento enfilaron hacia un desfiladero y cayeron todos al agua. Y ahí me imagino que gritando todos los cerdos se ahogaron. Qué momento tan llamativo. Y me imagino que los discípulos estarán diciendo, ¿y ahora qué sigue? ¿Dónde nos metimos? ¿Qué hacemos? Sigue diciendo la Escritura. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Jesús no tenía internet, pero sabía cómo hacer para transmitir los datos que necesitaba el resto. Sin Facebook se arreglaba perfecto. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Usted se imagina? La gente de la región. No sé cuánto tiempo habrá estado este hombre así. Y de golpe, con todos los cerdos, alguno que todavía estaría gritando, terminando de ahogarse, el hombre que estaba desnudo normalmente, todo lastimado,
alguien le habrá prestado una túnica, sentado a los pies de Jesús, dice, en su sano juicio, se le cambió la cara, se le cambió la actitud, dejó de ser agresivo. ¿Y sabe cuál fue el resultado en la gente? Tuvieron miedo, dice la Escritura. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Y otra cosa totalmente increíble que pasa. Miren lo que dice la Escritura. Entonces, la gente comenzó a suplicarle a Jesús, ¿qué cosa? Que se fuera de la región. Es exactamente lo contrario a lo que uno esperaría. Les resolvió un problema grave. Les habilitó un camino, les liberó el cementerio con todo eso el Señor. Este vivía en el cementerio, ¿se imagina? Cuando uno iba a enterrar a un familiar. ¿Qué hacían con este muchacho? Si yo fuera Jesús, tendría unas cuantas cosas para decirle a los gadarenos, ¿no? Sin embargo, dice, la Escritura da como que Jesús se fue tranquilamente. Dice, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. También es sorprendente lo que hace Jesús. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Corito de hoy viene fenómeno para esto, ¿no? Y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis, la zona donde no había judíos, generalmente eran todos paganos, lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Creo que el texto da para que veamos unas cuantas cosas que son importantes en forma breve y reducida, porque da para verlo más. Destaco entre las muchas que se pueden destacar 3 cosas de este texto de la Escritura. La primera, el hombre, este hombre poseído. La segunda, una sociedad enferma, hecha a Jesús, aún viéndolo hacer un gran milagro. Y la tercera, Jesús como Señor. Lo vamos a mirar un poquito así en cada uno en particular. El hombre, como ya dijimos, realmente desquiciado, alguien sin ningún tipo de salida en la vida que lo pudiera volver a la normalidad, alguien desquiciado en su mente, en su cuerpo, en su psiquis, en su futuro, en todo. Alguien de los que consideramos uno que ya no tiene ninguna razón de existir, alguien a quien no podemos ayudar porque está más allá de nuestras capacidades. ¿Quién quiere hacerse cargo de un caso así? ¿Te gustaría tratar de hacer discípulo a alguien así? Yo diría, por favor, que lo intente otro. Es demasiado para mí, no me da la capacidad, no me da la fe, no me da todo lo que yo pueda tener para atender un caso de este tipo. Evidentemente, a los ojos de todos, era un caso irremediable. Yo guardo distancia también, pero muchos de nosotros a veces somos casos irremediables. No estamos como este tan desquiciados, pero somos cabezaduras, somos tercos, somos insistentes en una línea y de alguna manera nos ponemos del lado de los difíciles de tratar. ¿Te pasó alguna vez? Hola, ¿están por ahí? ¿Cómo llegó este hombre a ese estado? Porque dice que era un hombre de la ciudad, dice el texto. Si este hombre llegó a esto es porque antes no era así. Evidentemente, algunas situaciones de su vida lo llevaron a que abra su corazón, a que entre influencias que no debieron entrar, a que Satanás lo posea.
Y la pregunta que siempre nos hacemos cuando vemos un caso ¿es culpable o es inocente? Y yo creo que muchas veces no podemos dar un veredicto exacto si es culpable o si es inocente. Creo que muchas veces somos tanto víctimas como culpables. Víctimas porque alguien nos agrede, nos ofende, se inmiscuye en nuestra vida, nos trata de hacer daño, pero culpables también porque no siempre buscamos a Dios de todo corazón. Porque no siempre clamamos y buscamos a Dios como si fuera la única salida que tenemos. Y creo que en la vida todos debemos entender que podemos sufrir la agresión de otros, podemos sufrir que otros intenten hacernos daños, pero nunca podemos negar que tenemos la vía de acceso a Dios libre y que debemos buscarlo de todo corazón. Si uno cayera al agua sabiendo nadar, siempre busca cómo llegar a la orilla porque puede. Pero si uno se cae al agua y no sabe nadar, ¿qué empieza a hacer? Empieza a gritar, empieza a pedir socorro. Y cuando se va hundiendo con toda su voz, pide ayuda. Y creo que esa es la manera en que hoy debemos vivir, pidiendo al Señor con toda nuestra fuerza y todo nuestro corazón: Señor, sálvanos, que nos hundimos. Estamos viviendo en un mundo donde no podemos vivir sin clamar desesperadamente a Dios por su presencia en nuestra vida. Y mucho más por su presencia en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Si algo estamos con mi señora diariamente es orando por nuestros hijos, nuestros yernos, nuestra nuera y nuestros nietos. Después que oramos por todo eso, seguimos con lo que resta. Pero hoy es un día que no podemos dejar de clamar. ¿Saben? Somos víctimas de una sociedad que dejó de lado a Dios, pero somos responsables de buscar que Dios pueda volver a nuestras vidas, a la iglesia y a la sociedad. Es una tarea de la cual no nos podemos librar. Y siempre digo, gracias a Dios que Jesús dijo, crucemos al otro lado. Porque alguna vez nosotros estuvimos al otro lado y Jesús vino al encuentro. Hoy estamos de este lado, del lado que está Jesús. Pero hubo un tiempo cuando estábamos del otro lado. Y no tenemos que olvidarnos que Dios nos llama a cruzar al otro lado. Cuando hoy decían que iban a encontrarse con gente que no tiene mucho conocimiento de Dios, que no conoce nada, que tienen costumbres, códigos diferentes, ¿sabe lo que es eso? Ese es el otro lado. Ese es el lado a que nos cuesta cruzar porque estamos tan cómodos de este lado. Pero gracias a que Jesús fue al otro lado, en el caso de este texto salvó a este gadareno y a toda una comunidad. Y en el otro caso, cuando hablamos, nos salvó a nosotros. Es notable también que un endemoniado reconoce que Jesús es el Señor. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Mientras que sus propios discípulos cuando cruzaban el mar y ¡eh, Señor, que perecemos! Ni se avivaban que estaban ahí con Jesús. Y después recién que Jesús paró el viento y el mar, ya que la fe de ellos era poco, dijeron, este parece que es el Hijo de Dios. O sea, recién ahí empezaron a ver. Acá un endemoniado reconoció al Señor. Focalizo ahora un poquito en Jesús, lo que ahí la Escritura enseña. Lo primero que veo es que Jesús mostró que es necesario ir a los diferentes. Que Jesús mostró que es necesario ir a los que no piensan como nosotros. Que Jesús mostró que hay que ir donde todo está arruinado y se necesita que una luz brille en medio de ese lugar. Claro, no es fácil. Acá los discípulos eran recién ordenaditos, recién estaban llamados. Incluso Mateo se presenta como que el llamado de Mateo, de Leví, fue después de esto y en los otros evangelios lo muestran como que fue antes. Así que asumo que no está siempre cronológicamente dicho, pero que ya estaban todos los discípulos llamados por el Señor. Pero verdaderamente Jesús está donde se lo necesita. Y nosotros generalmente queremos estar donde estamos cómodos. Es una tendencia natural. Es tan lindo estar en la iglesia, es tan lindo estar
entre hermanos. Es un bálsamo, es paz. Pero tenemos que tomarlo como que es el lugar para tomar fuerzas y poder estar donde más nos necesitan, donde se ve brillar la luz del otro lado. Yo digo, que la luz nuestra brille acá, es fácil. ¿Quién no brilla entre hermanos? ¿Quién no brilla en un lugar donde todos comparten, donde todos buscan la santidad? El tema es brillar donde nadie lo hace. El tema es encender la luz donde la oscuridad te la quiere apagar. Y creo que esto es lo primero que Jesús enseñó. Es interesante también, digo esto aunque no es el tema, que este es el único lugar de la Escritura donde Jesús dialoga con demonios. Y todo el que enseña sobre demonios dice, y lógico, y hay que hacerlo así, no dialogue con los demonios, échelo nomás, no hable con ellos porque son mentirosos. Pero es interesante que también uno ve que los demonios, al hacer que Jesús los sacaba del cuerpo humano, necesitaban siempre un cuerpo donde estar. Se ve que necesitan un lugar donde manifestarse para mal. Y ahí va a los cerdos. Y es interesante también que creo que Jesús le demostró a los del otro lado varias cosas. La primera es que si algún judío participaba en el negocio de los cerdos, estaría diciendo, muchacho, la ley del Señor te lo prohíbe. Porque algunos, cuando uno lee los comentarios de esto, dice, ¿qué derecho tenía Jesús de usar esos cerdos que no eran de él para que meter los demonios y que se mueran todos? ¿Sabe qué derecho tenía? Que Jesús es dueño de todo lo que existe. Él es Señor. Él es dueño de tu casa, de mi casa, de la cuentita que tenés en el banco, de tu vida, de la vida de tus hijos, de la vida de tus nietos. Él es Señor. Y con ese simple acto de que dio una orden, sin pedir permiso a nadie, sin decirles lo que iba a hacer, sin dar explicaciones después, indica solo algo, que Él es Señor. Y si algún judío habrá participado, habrá tenido ahí una buena llamado de atención. Y si el que participó era un no judío que no estaba atado a la ley, habrá entendido que en un lugar donde es lugar de Dios hay que cumplir la ley de Dios aunque no lo quieras hacer. Porque donde Jesús da un decreto vale para todos, no solo para aquellos que se consideran del pueblo de Dios. Me parece que Jesús con eso enseñó varias cosas. Y el otro elemento importante es que Jesús demostró que para Él no hay casos imposibles. Cuando yo veo el caso de este endemoniado, yo digo, gracias a Dios que puede con alguno de nosotros que somos imposibles. Gracias a Dios que por difícil, por situación que tengamos, por pasado que tengamos, por formación que hemos tenido, por genética que hayamos tenido, y somos difíciles, Dios nos puede cambiar. El Señor con esto nos da a todos la tranquilidad, la esperanza, la fe, de que no hay nada que pueda oponerse a la gracia de Dios y que pueda hacer que sea imposible alcanzar una sanidad completa. También está la gente del otro lado. Bastante llamativo para mí. Los primeros que deben haber corrido después de esto, ¿quién les parece que deben haber sido? Que salieron del lugar, que se fueron. Los criadores de los cerdos, no eran los dueños, eran los que siempre al apacentar los cerdos no lo apacentaban los dueños. Eran justamente la clase más social, digamos, más sencillita, porque cuidar cerdo era estar siempre sucio, oloroso. Eso lo hacían aquellos que nadie aceptaba. Lo único que podían hacer es criar cerdos. Me imagino que habrán salido a buscar a quiénes primero de todos. A los dueños, porque estaban cuidando los cerdos y de golpe, ¿qué explicación le dan de lo que pasó? Así que salieron allí a buscar y dice que salieron por todos lados y vino rápido la gente. Yo digo que los que más habrán corrido y llegaron primero deben haber sido los dueños de los cerdos.
Si vos tenés un negocio y tenés un empleado y viene el empleado con él y dice, señor, se está incendiando el negocio, seguro que le ganás la carrera a todos los demás. Y dice que cuando llegaron, los que habían estado trataban de explicarle todo lo que había pasado. Imagínese, 2.000 cerdos hoy sería mucho dinero. En aquel entonces era mucho más dinero. Se habrán asomado al barranco y vieron ahí 2.000 cerdos ahogados. No sé qué superficie deben ocupar 2.000 cerdos, pero si un cerdo ocupará 1 metro cuadrado, es como 2.000 metros cuadrados. Era una barbaridad de cerdos allí muertos, toda la gente mirando, Jesús con sus discípulos y este hombre sentado a los pies de Jesús, ese que reconocían que era el loco, allí sentado. ¡Qué cosa tan maravillosa! Ahora, aquí vamos yendo al final. ¿Cómo reaccionó la gente? Tuvo miedo, dice. Tuvo miedo. Claro, se encontraron con algo que no era posible. Humanamente era imposible. Pero lo tremendo es que en lugar de decirle a Jesús, dinos más, háblanos, ¿qué hacen? Le piden que se vaya. Es como que la pérdida que sufrieron era más fuerte que el beneficio que recibieron. Ahora, ¿cómo reaccionaría cualquiera de nosotros? Yo sé cómo yo reaccionaría. Le diría unas cuantas, me iría, ¿no? Pero antes le diría unas cuantas cosas, ¿no, muchachos? Sin embargo, la Escritura menciona que Jesús sencillamente se subió a la barca. No peleó, no discutió, no les reprochó, simplemente se subió a la barca. ¿Cómo ustedes piensan que este hombre que había sido sanado, que estaba en su sano juicio, qué habrá querido hacer cuando vio que Jesús con los muchachos se iban? Irse con él. ¿Qué era lo más lógico? ¿Qué era lo más sensato? Imagínense estar con alguien que oró y me sanó y me libró y me vistió y ve esa bondad y ve que está con este grupo de hombres abroquelados con él. Quiere ir con él. Y hay otra locura de Jesús. Evidentemente Jesús no cumplía ninguno de los requisitos de hombre común. Cuando éste le pide, quiero ir contigo, estaría ahí caminando con los discípulos, Jesús le dice, ¿qué le dice? Que no, que no vaya con él, que vaya a hablar a su familia. ¿Qué les parece? ¿El hombre lo habrá aceptado así de inmediato? Evidentemente, habrá tenido que tomar una decisión. Porque no dice que le rogó después, que le insistió o que lo tuvieron que repetir la orden. Yo imagino que este llegó a la conclusión de que todo lo que Jesús le hubiera pedido era lo mejor, aunque no lo entendiera. Imagino también que los discípulos se habrán dicho, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Cómo va a mandar a este que recién se convierte a predicar? Todavía no le enseñamos puerta, camino y meta. Todavía no lo discipulamos bien. Todavía no lo tuvimos como por lo menos un tiempito para ver si es un discípulo fiel. Claro, imagínate cómo vamos a alargar a este pobre tipo que todavía ni debe haber leído ni la primera letra del Génesis. Este Jesús evidentemente está cansado. Claro, estuvimos del otro lado, la tormenta, llegamos de noche, se le fue la mano. Sin embargo, Jesús no se vuelve atrás. Sabría lo que pensaban sus discípulos. Esto no está en la Biblia, esto que acabo de decir, ¿no? Pero yo tengo un ángel que me cuenta un poquito lo que pasó. Por eso se los digo, ustedes anótenlo como algo extrabíblico. Pero el hombre obedeció. Se ve que aún en su
reciente conversión, conoció que Jesús era Señor. Y que aunque seguro no entendió, ese fuego que sentía dentro le llevó a obedecer la orden de Jesús. ¿Y saben lo tremendo? ¿Qué orden le dio Jesús? Que predique a su familia. Pero este se excedió. Se ve que el fuego era tan grande, el milagro era tan grande, su visión de la gloria de Dios era tan grande que dice que predicaba por todos lados. Se ve que hasta llegar a su familia no paró de predicar por donde pasara. Y dice que todos se quedaban admirados. Claro, ¿cómo no van a quedar admirados con semejante testimonio? Una maravilla. Testimonio de un imposible. Voy a algunas conclusiones y detalles para ir al final. Es evidente que la intervención de Jesús generó dos respuestas. Una fue aceptación, la del hombre, y otra fue rechazo de la gente. Le dijeron, no queremos tener nada contigo, vete. Habían perdido los cerdos. ¿Y cuánta gente? Tenemos a veces unos cuantos cerdos en la vida. Y cuando Dios nos quita uno, no queremos perder los otros. Deberíamos preguntarnos si queda algún cerdito en la vida nuestra que no queremos soltar, que no queremos que se ahogue. Y que aún sin decirlo estamos diciéndole al Señor, vete, no quiero nada contigo. Así hicieron esta gente, lo cual indica que es posible tener una tremenda prueba del amor del Señor y del poder del Señor y sin embargo no seguir con el Señor. Me acuerdo cuánta gente en la campaña de Anacondia recibió sanidades, emplomaduras de muela, sanidades tremendas, pero después no querían saber nada con seguir al Señor. Y creo que esta es una advertencia para nosotros. La gente valoró más la pérdida de sus cerdos que la presencia de Jesús. Aprendamos nosotros a valorar más a Jesús que cualquier otra posesión que valoremos en la vida. Lo otro es, el discípulo lo aceptó. Aun cuando le dijo, llévame contigo, y dice la Escritura que lo vieron sentado a los pies de Jesús. Esa expresión, sentado a los pies de Jesús, significa se puso como discípulo de Jesús. Cuando la Escritura menciona el testimonio de Pablo, ahí en Hechos creo que 20:23 o 23:20, por ahí anda, dice, yo fui criado, enseñado a los pies de Gamaliel. Es una expresión que indica, he sido discípulo de. Y este hombre dice que lo encontraron en su sano juicio sentado a los pies de Jesús. Lo encontraron en actitud de, soy tu discípulo. Ese lo aceptó completo. Y lo interesante que uno ve acá es que el peor de la sociedad lo aceptó y los mejores lo rechazaron. A veces se da esta paradoja. Aquellos que menos tienen, que menos pueden, que menos saben, aceptan a Jesús de todo corazón. Y los que tenemos un poco más de entendimiento, de formación, tenemos más problemas. Creo que debemos replantear siempre que en nuestra vida lo primero, lo mejor, lo más importante es ser discípulos de Jesús. Interesante que Jesús nos comisiona para hablar primeramente a los nuestros, a nuestra casa. Pero la misión no termina ahí, es en todo el camino donde andamos, donde compramos, donde vamos al almacén, donde estudiamos, donde nos referimos, en el colegio, en todo lugar. Tenemos sencillamente que contar lo que Dios hizo
con nosotros. No es cuestión de ponernos la picana para discipular, para hablar, sino sencillamente contar la maravilla de Dios. Creo que debemos extender la misión a todo lugar y en toda situación en la que podamos participar. Tenemos que animarnos a ir al otro lado, ¿eh? Dios no nos libera solo para nuestro beneficio personal. Dios no liberó a este hombre solo para que no se mate, para que no se dañe, para que no aúlle, para que no haya que pasar por otro camino. Todo eso incluyó en su salvación, pero lo salvó para que desparrame el Evangelio por todo lugar. Una pregunta más. Sáquense el sombrero de evangélicos y pónganse el sombrero de uno que critica la Biblia. ¿Pueden hacer ese ejercicio un poquitito? Sáquese el sombrero como si no fuera evangélico y usted quiere criticar la Biblia. Entonces yo le hago una pregunta. Muy lindo esto del que sanó el Señor, hermoso, todo un show ahí de, como es, un marketing impresionante, pero ¿quién ganó la batalla? ¿Los demonios o Jesús? Hola. ¿Quién ganó la batalla? Los demonios se fueron a los cerdos. ¿Y Jesús qué tuvo que hacer? Fue evangelizar ahí, al otro lado, donde nadie lo recibe. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Qué le pidieron? Que se vaya. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue. Bueno, finalmente, ¿quién ganó? ¿Cómo Jesús? Si se fue, se tuvo que ir. Es como si usted hace una campaña, arma la carpa, prende las luces, trae la música, pone los sugieres, pone los camilleros, hace todo eso, empieza la campaña, 3, 4 endemoniados se liberan y cae el barrio, la policía, el intendente dice, se van de acá. Se van de acá, no queremos campaña, váyanse. ¿Qué le parece? ¿Esa campaña fue un éxito o fue un fracaso? Bueno, le dije que se saque el gorro de evangélico, porque decimos, por uno que se salve, el Señor puede morir. Claro, pero ahora sacate ese gorro y ponete el gorro de uno que es un crítico. Fracaso. Eso sería nuestra visión crítica. Pero si ustedes agarran su Biblia y dan vuelta a la hojita y llegan a Marcos 6, creo que 50 y... A ver, Marcos 6, 53 creo. Fíjese qué interesante lo que dice. Este Jesús era bárbaro, era un estratega. Marcos 6, 53, acá le encajaron un papel arriba para que yo no lo lea, pero lo voy a leer igual. Mire lo que dice Marcos 6, 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, al mismo lugar, y arribaron a la orilla. El comité anterior que había sido este endemoniado, ¿no? Y después terminaron echándolo a Jesús. Mire lo que dice acá. Y saliendo ellos de la barca, yo me imagino que los discípulos habrán salido todos alineados atrás de Jesús, espalda con espalda, porque dijeron, después de lo que nos pasó la otra vez, acá muchachos hay que sacar la espada y dar mandoble por todos lados. Dice, enseguida la gente los reconoció, le conoció a Jesús, los otros estaban todos asustados atrás de sus barbas. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, se ve que es donde pasó el muchacho, donde dio testimonio, amplió su visión más que a su familia. Este habrá dicho, miren lo que hizo Jesús. Dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aleluya. ¿Quién ganó? Ganó Jesús. Jesús dejó una semilla poderosa. Por eso se fue tranquilo. Se fue sin que hiciera ninguna resistencia. Dejó una bomba. Dejó una bomba. Dejó a alguien
que conoció el reino de Dios. No uno que sabía simplemente algunos textos, alguien que tenía la vida de Cristo. Y el Señor sabía que eso iba a germinar. Y cuando el Señor volvió al mismo lugar, después la Biblia marca otras veces que también volvió, otra vez sanó a un sordo y tartamudo y varias veces más. Ahí alimentó a los 4.000 también. O sea que el Señor preparó el terreno a través de un caso imposible. Y verdaderamente nos damos cuenta que cuando Cristo mora en el corazón es imposible ocultarlo. Y cuando alguien transmite lo que tiene en el corazón de Cristo, prepara el terreno para que el mismo Cristo entre en las vidas. No importa si la primera vez tenemos que levantar las luces y la tienda de la campaña. Lo importante es que mostremos que la gracia y el poder de Jesús están presentes y cambia al peor, al imposible. Hermanos, solamente te digo, si todavía estás viviendo del otro lado, recibí a Jesús. Y si ya vivís de este lado, no te olvides de los que están del otro lado, que necesitan conocer el amor y el poder del Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga.